Hola, ¿cómo están ustedes? Pues yo aquí muy contento en el programa de Gaceta Catalana, presentando la noticia. El día de hoy tenemos muchísimas noticias, pero no podemos darlas todas, más que una o dos, porque con eso de que ya no tenemos tanto tiempo, nos ha reducido el tiempo. Entonces nos tenemos que concretar a lo que tenemos nada más. Y como aquí la noticia es comentada, pues entonces no nos da tiempo de decir otras, ¿sí? Eh, Aquí la cuestión es que tenemos unas noticias muy importantes. En principio son tres, pero no sé si podamos darlas. La primera es sobre lo que está pasando en estos momentos en el país de Ucrania, ¿sí? En el país de Ucrania. Entonces, es importante porque los rusos han estado atacando continuamente y ya han avanzado muchísimo, ya van muy avanzados. Entonces, los ucranianos tienen que salir, ¿sí? En estos momentos hay en una de las ciudades unos camiones escolares, al parecer, que están estacionados porque están subiendo gente, ¿sí? Gente y niños, bastantes niños. Están para salir de ese lugar que es propicio para el fuego en estos momentos y que se está dando. Además, Rusia ha permitido que salga la gente. Incluso los soldados ucranianos que quieran salvar su vida pueden irse, pueden transportarse para salir de ahí, porque Rusia va a seguir avanzando y va a seguir avanzando. No hay vuelta atrás. Y se descubrió que en uno de los edificios de ese lugar han tratado de escapar unas personas a las cuales no se les deja salir, porque como no son ucranianos, no tienen derecho a evacuar. Son militares de alto rango. De la información que yo tengo es de países americanos, de dos, uno Canadá y el otro Estados Unidos, ¿sí? Estos dos países han mandado militares de alto rango, generales, para ayudar a Ucrania. Y entonces han querido evacuar el lugar y los rusos no los han dejado y les disparan si es que tratan o han tratado, ¿verdad?, de salir. Les disparan sin consideración, sin consideración. Están atrapados como si fuesen ratas en un agujero en el cual no pueden salir. Están como rehenes, como casi prisioneros de guerra. Esto es a lo que pasa en estos momentos, en lo que Rusia ha hecho en Ucrania, ¿sí? En que países metiches han metido narices donde no deben y ahora el problema se hace mayor. Pues bien, esta es la noticia, la cual creo que no van a encontrarla en las televisiones ni en la radio de línea, porque como son noticias pagadas, son noticias que investigadas, censuradas, y que solo permiten que salgan lo que ellos, los dueños, dicen, pues
difícilmente van a enterarse de esto. Por otro lado, pues estamos con el problema, ¿no?, de este señor Julian Assange, ¿sí? Assange. Este señor de Wikileaks, que por cierto, Wikileaks quiere decir en hawaiano, ¿sí? Wiki es rápido, y Leaks, Wikilink, link quiere decir una como filtración, ¿sí? Entonces, si unimos Wikilinks, podríamos entenderlo como filtración o filtraciones más bien rápidas, ¿sí? Eso es lo que quiere decir Wikilinks. Este señor Julian ha estado bajo mucha presión, ha estado bajo un estrés extremo. No se encuentra bien, está mal el señor. ¿Por qué? Porque el que conoce su historia, su vida, ¿verdad?, pues se va a dar cuenta de todo lo que ha pasado. Y la clase de periodista tan inmenso, ¿verdad?, que es. De hecho, creo yo que el único que ha dado la cara para desmantelar tantas noticias falsas y secretos de Estado que no permiten que se sepan porque son asquerosos, ¿sí? Secretos sucios, malignos, ¿sí?, pecaminosos. Y él ha sacado a la luz todo lo que los Estados Unidos han hecho en Irak y en otros países, ¿sí? Cómo han matado a los civiles vil y asquerosamente, sin compasión alguna, de helicópteros, ven transeúntes o niños que viajan en camionetas y que van circulando por las calles y disparan a matar, disparan con armas poderosas, parque de 30 milímetros o más, capaces de perforar paredes, destruir autos, ¿sí? Y no digamos de chalecos antibalas, los hacen añicos. Todo esto está pasando, están descubriendo y se están subiendo vídeos sobre las cochinadas que ha hecho la CIA y Estados Unidos con otros países. En Guantánamo, cómo tenían a los presos Guantánamo los Estados Unidos cuando estaban ahí, cómo los torturaban, ¿sí? Como en Camboya, en todos esos lugares, cómo asesinaban a la gente civil que no tenía armas, que no podía defenderse, niños, mujeres, viejos, no les importaba. Lo que pasó con el gas naranja, que destruyó tantas vidas, ¿sí? Y dejó árido lugares de siembra donde ya no se puede sembrar. En esos países que ha sembrado horror. Y luego se molesta porque Julian, en su plataforma de Wikileaks, los
expone y dice que por qué hacen esto, ¿no? Y el mundo se da cuenta de que ha sido engañado, porque nunca se dejan saber las noticias, porque las noticias, tanto de la radio como de la televisión, son de empresas muy poderosas que se encargan, de exhibir la noticia censurada y revisada, y solamente lo que se les deja a, a los comentaristas o a los periodistas o las personas que están al frente de la radio, ¿sí? Locutores, les permite nada más decir lo que ellos dicen que digan y no dicen la verdad, mienten, maquillan las noticias, introducen juegos, de vídeo, ¿sí? Para que parezcan cosas real. También hacen alomanía y media, ¿sí? Ellos siembran cosas para que la gente vea y crea lo que no existe en realidad y que ellos aseguran que es cierto. Hemos vivido toda la vida engañados, toda la vida. Hemos vivido engañados por aquellos que son ambiciosos y que quieren tener al mundo bajo sus pies, robándole sus riquezas. También les quería comentar otra noticia que está sucediendo. Bueno, esto de Wikileaks, esto de Julian, ¿verdad? Lo han abandonado un país que le había brindado le había brindado un asilo político, y cuando sale el presidente, ¿verdad? Cuando sale el presidente y entra otro que es corrupto, entonces Estados Unidos lo compra y lo obliga a que le quite el, la protección que tiene de asilo, ¿sí? Y se lo quita, y entonces él entra a la policía, lo saca de Londres, lo saca y se lo lleva a la cárcel. Y los jueces dicen que sí vale la extradición y se lo van a mandar a Estados Unidos. Ahorita están dialogándolo porque solamente una sola persona puede decidirlo, y va a ser en el mes de mayo. En el mes de mayo muy seguramente que van a mandar al señor Julian a Estados Unidos a que lo maten o le metan unos 150 o 175 años de cárcel, cadena perpetua prácticamente, ¿sí? Eso es lo que va a suceder. Pero, ¿qué pasa? No para ahí la situación, ¿sí? Eso es muy importante, es una injusticia que se hace, pero lo más importante es de las noticias, de la prensa. Está coartada la prensa. Ya no podrá la prensa decir la verdad, porque si dice una verdad o saca a la luz algo que está oculto por un gobierno o por un grupo de políticos o por unas empresas particulares poderosas, ese periodista o esos periodistas pueden ir a la cárcel porque se acabó
se acabó la libre prensa, se acabó la información. Ahora tenemos, si es que sucede, que apegarnos a lo que ellos dicen y dicten, a mentir. Ya la humanidad es la que pierde más porque ya no va a saber lo que está pasando, sino lo que quieren los poderosos, que el grueso del mundo, de la gente, sepa, nada más. Vivir engañados como siempre ha habido, ¿sí? Diciendo que solamente existe un Dios, por un ejemplo poner, un Dios que se convierte en madre, en padre, en hijo, en hermano, en compadre, en primo, en espíritu, en todo, ¿sí? Un Dios múltiple que se convierte y hace todos. Mentiras y mentiras y más mentiras, mentiras como que Jesús era cristiano cuando no era cristiano, como que era judío cuando no era judío, era israelí, como que Roma sometía a Judea, pero no a Israel, no a Israel. Israel no pagaba tributos a Roma. Judea sí. El Sanedrín era de los judíos, no de los ¿cómo se llaman? De los ya se me está israelíes, ¿sí? Entonces Jesús llegaba y decía cosas que la gente del Sanedrín no le parecía. Y lo decía porque como él no era judío, pues podía decir lo que él quería, ¿sí? Más bien él tenía ideas fariseas, ¿sí? Él se identificaba más con los fariseos. Entonces, a Roma también le caía mal Jesús, porque para ellos era un político peligroso, ¿sí? Podía hacer daño a su nación con esas ideas revolucionarias, adelante, ideas revolucionarias que tenían. Entonces, todas esas mentiras que la vida de Jesús, que se ha escrito dentro de 100, 150, 200 años después de su muerte, porque las historias de ellos eran prácticamente orales y se iban de padres a hijos y de hijos a hijos y más hijos, o sea, nietos, bisnietos, tataranietos, y a final de cuentas todo se distorsionaba, y cuando querían escribirlo ya no conocían ni siquiera a la persona, menos sus allegados y mucho menos sus quehaceres y sus motivos por los cuales vivía. Y entonces empiezan a inventar. Y luego venían las épocas antiguas en las que los salvajes atacaban aldeas y destruían y quemaban. Toda la sabiduría que habían logrado las tribus atacadas, las quemaban y no dejaban nada, ni rastro, para que ellos empezaran, porque se sentían superiores y ellos eran los que iban a empezar una nueva vida y estaban dentro de la historia como conquistadores y demás. Y llegaban otros y hacían lo mismo, llegaban otros y destruían. Y se destruían a sí mismos y no dejaban piedra sobre piedra. Y toda la historia
se fue terminando. Llegan los cristianos, los católicos, ¿sí? De parte de Roma, cristianos romanos, católicos, y hacen lo mismo y empiezan a quemar y a decir y a formar una Biblia para ellos y bien planeada para que la gente no sepa la verdad. La maquillan y le ponen, le quitan y demás. Pero después, ¿qué pasa? Que llega el oscurantismo y empiezan a quemar libros y libros y más libros. Miles, millones de libros quemaron donde se cuenta la historia. Y otros que rescatan, que no queman y los llevan al Vaticano y ahí están escondidos. Nadie los puede ver, están en las bibliotecas del Vaticano, grandes, inmensas, gigantescas bibliotecas del Vaticano, donde están muchas historias. Por eso es que los humanos no saben de dónde venimos, porque lo han destruido todo. Porque sí sabíamos de dónde habíamos venido, teníamos principios. Y se hablaba mucho de dioses, de los dioses, lo que quiere decir que no era un dios, eran varios dioses. Y llegan los católicos y lo cambian todo porque son monoteístas y creen en Invictus. Invictus es el dios sol, el astro rey. Ese es su dios. Y dicen que es el Dios, el Hijo, el Padre, el Espíritu, el Santo y todo lo demás. La madre, la comadre, la prima, el primo y todos los hermanos son en uno solo Él. Y son puras mentiras sobre mentiras, de las cuales la gente ya no sabe ni qué creer. Ya no sabemos si hay en realidad un Dios o hay varios dioses. ¿Y qué fue lo que pasó? Y en unos vídeos acerca de las dimensiones, explico bien por qué se le llama Dios a Dios o por qué se le llama dioses a los dioses, ¿sí? Y ahí pueden ustedes ver, pueden buscar los vídeos de Elder Mendy y ven dimensiones, las dimensiones, y desde la primera, segunda y tercera, creo que la tercera no la he subido todavía, pero está por ahí y es cuestión de buscarla y subirla, porque la escribí hace muchísimo tiempo y hoy se las doy en vídeo para que no tengan que leer, les doy una información, ¿sí? Escueta, pero se las doy. Y ahí les explico por qué son los dioses y cuáles son las dimensiones y por qué son las dimensiones y todo eso que nos lleva a creer en los dioses. Pues bien, todo esto estaba yo, ya se nos va a acabar el tiempo, nos podemos ir un poquito más. Al Tren Maya, el Tren Maya va, creo, en su quinta fase, así de rapidito todas. El Tren Maya va en su quinta fase y entonces estos señores actores mediocres, que ya son viejos, que su tiempo ya pasó, que no hicieron nada, simplemente hicieron basura, hicieron chatarra de programas, películas y demás, ¿verdad? Y que la gente ya no los ve porque como ya tienen redes sociales, pues ya pueden ver cosas buenas, cosas que valen la pena, ¿sí? Programas que sí interesan a la gente. Y ya no ven televisión porque ahora ya pueden ver otras cosas para aprender, para estudiar, para saber lo que está pasando en el mundo. Ya no nos pueden engañar porque en el mundo todo se dice.
todas las mentiras se contradicen. Ya no más engaños. Este señor más rico del mundo, que dice que iba a comprar o compró Twitter, ¿saben por qué lo hace? No lo hace porque quiera que sea una mejor situación para expresarse. Lo hace para controlar todo lo que se dice. No va a dejar que se diga más que de lo que ellos quieren que se sepa. No van a dejar que ataquen a Estados Unidos o que ataquen a sus empresas particulares como Coca-Cola y demás, porque entonces se enojan y entonces ya no van a subir todo eso. Para eso la compró, para controlar. Como las televisiones Samsung, que aunque estén apagadas, los Estados Unidos pueden checar tus redes sociales, pueden checar tu computadora, pueden checar tus móviles, pueden checar tu televisión aunque esté apagada y escuchan. Y si está apagada a lo mejor no te van a ver, pero van a escuchar lo que estás hablando. Es un espionaje vil y horrendo el que está sucediendo o que va a suceder. Eso es. Y lo del Tren Maya, me regreso a lo del Tren Maya. Esas personas que les digo como Omar Chaparro y Kay, ¿no? Kay del Castillo, creo, no la conozco, no sé, pero esa señora que ni vive aquí, creo, vive en Estados Unidos y el cómico ese que mexicano que hace puros churros, no me acuerdo cómo se llama, no sé cómo se llama. Ya hace, creo que unos programas de peluches, los peluches o algo así, no sé, por ahí. Todos esos que ya no tienen trabajo, que ya la gente no los quiere, que ya no los reconoce, que ya los olvidó, ahora algún chismoso de los trabajadores del Tren Maya, ¿verdad?, les avisa que han encontrado vestigios de cosas mayas, ¿sí? Cosas valiosas de los mayas, aunque sean pocas o chicas, pero han encontrado. Eso, y hacen y llaman a gente conocedora para que vaya y hagan un borlote y le piden al programa de la 4T para que el señor presidente, nuestro presidente, esté ridiculizado. Y le dan con todo, con todo. ¿Y saben por qué? Porque esos señores están con el PRI, en México, ¿no? Están con el PRI, el PAN, el PRD, el Movimiento Ciudadano y los brazos que tienen estos, ¿sí? Entonces le tiran al gobierno de López Obrador, pero López Obrador sabe perfectamente bien que no puede decir que se encontraron vestigios de la raza maya, porque entonces los saqueadores, los amantes de lo ajeno, van a ir y se van a llevar por mercado negro todo lo que se puedan llevar. Entonces, esos tesoros, estos estúpidos, ignorantes, les puedo decir, porque no les puedo decir más que ignorantes, estúpidos, que no saben ni siquiera historia, porque ni siquiera la escuela cursaron. Se dedicaron a la actuación nada más y son una bola de
burros ignorantes, ¿sí? Y que si hicieron una carrera, la hicieron escueta y fea, con calificaciones malas o de panzazo que salieron, como les dicen en México, ¿no? Salió de panzazo, o de lástima, o pagando, porque también pagan para que los pasen los maestros. Y los maestros corruptos, pues los pasan. Pues sí. Entonces, estos señores no saben nada de nada, pero ¿cómo hablan? Hablan puras estupideces. Si no se había dicho nada, era precisamente para que no se supiera, para que cuando se encontrara el núcleo, o sea, el centro de todos esos vestigios, entonces entrara ¿cómo se llama? Antropología, y protegiera toda esa área para que no se la robaran, para que no se saquearan las cosas. Y estos estúpidos van y hacen un escándalo en contra de nuestro presidente, cuando él está protegiendo todo eso. Eso es cruel e inhumano. Yo no sé, pero el pueblo no sé por qué llega en ocasiones a verlos o a aplaudirles. No se lo merecen. Son un asco de mexicanos que ni siquiera viven en nuestro país. Viven en otro país porque se avergüenzan del suyo, porque dicen que no hay seguridad en el suyo, cuando hay más inseguridad en otros países. Se van al país vecino de Estados Unidos, donde dicen que es mejor que porque no hay violencia, y cada rato se matan, y cada rato hay locos que van y disparan en la calle a cualquiera, y los estudiantes llegan a sus propias escuelas con metralletas y pistolas y empiezan a dispararle a todos los estudiantes al ton y son para matarlos. Y dicen que no, que es un país del primer mundo, cuando se ve luego que son puras bestias, animales. Pero en fin, pues creo que ha sido todo. Yo me despido, agradezco que me hayan escuchado y pues como siempre se despide de ustedes el abuelo Elder Mendy, y como siempre que sean también, que sean felices todos, mientras puedan.